El conflicto en Medio Oriente parece para muchos muy lejano, pero está mucho más cerca de nosotros de lo que parece, no solo porque se está reconfigurando el orden geopolítico mundial y eso obligará a las definiciones serias al gobierno federal, sino también porque las fuerzas que están relacionadas con el régimen dictatorial y teocrático iraní están presentes también aquí en México. Mire usted, sobre todo el sexenio pasado, pero también en esa presencia ha sido una realidad. Hay eventos claves que muestran esa relación, desde la presencia nunca explicada en territorio nacional de un avión de la Guardia Revolucionaria iraní con miembros de esa organización considerada terrorista, el atentado que se intentó perpetrar contra la embajadora de Israel en México, las denuncias sobre la presencia de Hezbollah en nuestro país, una y otra vez parecen los mismos personajes, los mismos índices, las mismas perspectivas en torno a México. ¿Por qué? Porque México tiene una frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos y es el lugar que tienen estos grupos con mayores posibilidades de penetrar política, militar, incluso culturalmente dentro de la Unión Americana. Por lo pronto, la vigilancia de Estados Unidos en todos los puestos fronterizos con México se ha redoblado. En lo que va de este 2026, 3 gobiernos aliados han entrado en crisis, los 3 presentes en México. En Venezuela comenzó a derrumbarse el chavismo con la extracción de Nicolás Maduro. Por otro lado, agoniza el régimen cubano que después de 67 años no puede siquiera garantizar los alimentos básicos para la población. Y finalmente el mundo observa cómo la teocracia iraní perdió a su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. La misma suerte está ocurriendo en la cúpula del gobierno, enfrentada no solo con Israel y Estados Unidos, sino con prácticamente todos los países árabes. Los 3 gobiernos aliados que se apoyaron recíprocamente y que participaron en más de un movimiento desestabilizador están colapsando. México ha sido muy cercano a estos 3 gobiernos, pero más allá de la relación con Cuba, lo que inquieta en Washington es la establecida con Venezuela e Irán y la relación de estos con grupos como Hamás y Hezbollah. Entre los casos que revelan la relación del gobierno morenista con estos países, hay 2 que siguen sin respuesta. Una de ellos es el intento de atentado organizado por la Guardia Revolucionaria iraní contra la embajadora de Israel a finales de 2024, ataque que se frustró por los trabajos de inteligencia de Estados Unidos, Israel y México. El atentado se coordinó desde Teherán a través de la Unidad 11.000 de la Fuerza Quds, una división especializada en operaciones encubiertas fuera de territorio iraní. La información que me dieron es que fue desbaratado, fue frustrado este intento de atentar en contra de mi persona y que puedo estar tranquila y segura que las cosas están bajo control. En esa ocasión, la Embajada de Israel en México agradeció a las autoridades mexicanas por su intervención y reafirmó su compromiso de cooperar contra amenazas terroristas. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, negaron tener reportes de un atentado. Nunca hubo mayor información. Otro caso es el del Boeing 747-300M, avión que fue propiedad de la aerolínea iraní Mahan Air, pero cuando fue sancionada por fomentar actos terroristas se transfirió a la venezolana Emtrasur, filial de la estatal Conviasa. Aeronave que antes de ser decomisada por Estados Unidos tuvo largas estadías en territorio mexicano. Antes de su último viaje, en 2022, el avión iraní venezolano estuvo varios días en el aeropuerto de Querétaro, en México. Nunca se supo por qué ni qué carga depositó ni transportó. Su destino era Buenos Aires, en Argentina. De los 20 tripulantes, 8 eran de la Guardia Revolucionaria iraní. Reportes indicaron que el avión no tuvo control alguno durante los días que estuvo en Querétaro. Supuestamente recibió una carga de autopartes y partió hacia Argentina, donde fue detenido por una orden de incautación de Estados Unidos. La aeronave debió ser retenida en México debido a que estaba boletinada por autoridades aeronáuticas y por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la OFAC, que elabora un listado de personas y empresas con las cuales está prohibido operar, basada en lo que considera una amenaza para la seguridad nacional de la Unión Americana.
La Guardia Revolucionaria iraní y su grupo de élite llamado Fuerza Quds son considerados agentes terroristas por los atentados que han cometido en distintas partes del mundo. Al reconstruir el itinerario de vuelo, se supo que antes de volar de Querétaro a Buenos Aires, estuvo 5 veces en Caracas, 4 en Teherán, capital de Irán, 2 en Ciudad del Este, en la triple frontera en Paraguay, 2 en Belgrado, Serbia, 1 en Moscú y otras 2 en Querétaro. A finales de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, denunció la presencia de Irán y del partido milicia libanés Hezbollah en países de América Latina, específicamente en Venezuela, lo que supone un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, todo esto es una realidad. El caso solamente del avión es un escándalo, fue un escándalo en toda América Latina y aquí fue olímpicamente ignorado. Pero como eso es una realidad, también es una realidad, hay que decirlo, que la colaboración de inteligencia que ha tenido con los distintos gobiernos que se han sucedido desde esa época hasta ahora, desde 2001 hasta ahora, que ha tenido México con Estados Unidos sobre temas de terrorismo, ha sido una colaboración muy eficiente. Desde el atentado a las Torres Gemelas hasta ahora, mire que ha pasado ya 25 años, la colaboración de inteligencia ha sido constante, han cambiado los gobiernos, han cambiado los responsables de esa área, pero en el ámbito de la lucha antiterrorista, hay que decirlo, la colaboración se ha dado en forma impecable. Se han impedido atentados, se ha detenido a personas, mucho incluso dentro de las caravanas migrantes entraron personas con intenciones de penetrar en Estados Unidos, fueron detenidas. La mayor parte de esos operativos no se han dado a conocer públicamente, pero tenemos información absolutamente confiable de cómo se realizaron muchos de ellos, siguen siendo secretos, y cómo se han desarticulado en México y en relación con Estados Unidos y con Canadá, muchos operativos de grupos que intentaban penetrar o intentaban operar desde México hacia la Unión Americana. Bueno, y por otra parte, en la propia 4T hay personajes e incluso funcionarios que defienden abiertamente a Irán, e incluso que piden la aniquilación del Estado israelí. Imagínense nada más. La arena política reacciona ante los ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán. Sobre todo, los morenistas, quienes fijaron su postura ideológica a través de redes sociales. El promotor y asesor de la 4T, Abraham Mendieta, respaldó a Irán en sus redes sociales. En ellas publicó una serie de condenas contra Israel. Incluso aseguró que sería mejor su desaparición al grado del exterminio. Más mesurado, quien buscó dar cátedra sobre el conflicto, fue Ricardo Monreal, el coordinador de diputados de Morena. Días negros. La violencia nunca será solución para resolver tensiones en el mundo. La historia nos enseña que para desmantelar estados o cambiar regímenes por la fuerza y la violencia no generan paz duradera y al contrario, activan conflictos y los intensifican por largo plazo. Lo más grave son los costos humanos y el cobrar vidas de inocentes, de niños, de niñas. Estas heridas provocadas por la guerra tardan generaciones en sanar. A la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, publicó en su cuenta en su red social X su rechazo a la guerra y la muerte de civiles en Irán. Pero el ala dura del partido siguió como nado sincronizado, defendiendo a Irán. José Ramón López Beltrán escribió sobre la violencia en Irán. Dijo que ningún pueblo o país gana nada cuando la violencia escala. Postura que al menos en México no se ve condensada. A las posturas antisionistas se unió la publicación de Fadala Akabani, quien acusó de imperialista sionista a Estados Unidos, país en el que dijo sus ciudadanos ya no creen que los árabes sean los malos. En el calor de la conversación sobre los ataques en la red social X, decidió arremeter contra el escritor Enrique Krause, a quien calificó de miserable. A Noroña no le indignan los derroches de su partido ni sus vínculos con criminales, pero sí Donald Trump.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que presume de que ha detenido 8 guerras no sé dónde, en pleno siglo XXI está poniendo en riesgo la paz mundial al atacar a Irán. Su discurso incongruente desató la polémica en redes sociales, en donde usuarios le cuestionaron sobre su postura ante la violencia que azota México, que nunca ha dicho algo sobre la inseguridad o las desapariciones de personas. La escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel ha dejado de ser un episodio aislado para convertirse en un evento geopolítico clave. Lo que comenzó como una operación militar estratégica evolucionó rápidamente hacia la confrontación directa con consecuencias diplomáticas. Bueno, ahí están estos y muchos otros personajes. Hay diferencias. Lo que puede decir Ricardo Monreal se puede estar de acuerdo o no, pero usted se imagina, el señor Acabani no es un personaje cualquiera, es el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. Está pidiendo la desaparición del Estado de Israel. Eso es lo que cuando se reúne con la comunidad judía aquí en México, eso es lo que propone. ¿Por qué? Porque son una parte fundamental de la sociedad mexicana. El señor Abraham Mendieta no es solamente un personaje de la 4T, es el que maneja buena parte de los bots para Jesús Ramírez, para estos grupos, y lo que está pidiendo es la aniquilación del Estado de Israel. Dice que es el mayor enemigo de la humanidad. Es un comentario absolutamente anti-israelí, antisemita. Es terrible. Este señor es el ex esposo de Andrea Chávez. Además, es un hombre que tiene todas las relaciones. De ahí viene con el partido Podemos de España, que es un partido que ha recibido financiamiento de Irán, de Moscú y de Caracas. Se unen todas esas corrientes en las corrientes radicales de Morena. Por supuesto, podemos decir, ahí están algunos personajes, pero otros son sencillamente impresentables. Por otra parte, los paisanos que viven en Medio Oriente la están pasando muy mal. Se les pidió que evacuaran esos países, pero las embajadas están cerradas, así como el espacio aéreo. Muchos han quedado atrapados en medio de las hostilidades. Hay guanajuatenses en Medio Oriente. En una ficha informativa, autoridades estatales informaron que tienen conocimiento de ciudadanos de Celaya y Salamanca que se encuentran de aquel lado del mundo, particularmente turistas. Uno de esos grupos es el de Blanca Recendis, coordinadora de viajes que encabeza un tour con gente de Celaya y a Paseo el Grande. Comparte que son más de 80 guanajuatenses y la mayoría son originarios del municipio cajetero. Somos un grupo de 89, pero la mayoría son de Celaya, porque como te comenté, fuimos contratados por una iglesia de ahí, de Celaya. Blanca compartió a TV Azteca Bajío que en ningún momento estuvo en riesgo su integridad física, pues en su paso por Jordania solo alcanzaron a escuchar detonaciones, pero sin presenciar ninguna de ellas. Estábamos en el Mar Muerto, nosotros estábamos en nuestro hotel y estábamos pasando un buen rato y se escuchaban cada rato las alarmas, como alarma sísmica, y después de la alarma sísmica venían las detonaciones, pero nosotros pensábamos que era Israel y se veía en algunos lugares, hasta se alcanzaba a ver el humo a la distancia, pero nos enteramos al final que fue Jordania y la base aérea estaba a 1:30 de donde nosotros estábamos hospedados, pero nosotros en ningún momento lo vimos y estuvimos resguardados. La coordinadora del viaje comparte que el itinerario tuvo que ser cambiado y para este lunes ya estaban en Egipto, fuera de peligro por el conflicto que se vive en Medio Oriente. Si hay la suerte de que quepamos todos, si nos vamos todos juntos, magnífico, y si no, como nos digan, no sabemos, pero se tiene programado que entre el 4 y el 5 de marzo podamos salir la mayoría. De los 89 viajeros, más de 60 son mujeres, más de 20 hombres y hay 4 menores de edad. Sin dar detalles, la encargada del grupo informó que su regreso se adelantó por la tensión que se vive en Medio Oriente y solo están a la espera de que la aerolínea les informe si viaja el grupo completo o tienen que ser divididos en varios grupos. Alberto Segovia, Azteca Noticias.
Y es que toda la situación, todo el ambiente en toda la región se siente muy complicado. Mientras tanto, Estados Unidos hace un balance de la operación Furia Épica y asegura haber degradado gravemente la defensa aérea de Irán. El ejército de ese país lanza un ataque contra el consulado de la Unión Americana. Esto lo hizo en Dubái. De acuerdo con medios iraníes, el hijo del ayatolá Ali Khamenei será el nuevo líder supremo de Irán. Por lo pronto, Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del crudo a nivel mundial. El tema del petróleo a nivel mundial será gravísimo. Mojtaba Hosseini Khamenei, hijo del ayatolá Ali Khamenei, será el nuevo líder supremo de Irán. Por decisión de la Asamblea de Expertos, previo al cónclave, las fuerzas de defensa israelíes atacaron el edificio donde eligieron al sucesor de Ali Khamenei. No hubo heridos. Mientras tanto, Irán lanzó un ataque contra el consulado de Estados Unidos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La explosión generó una gran columna de humo y un incendio que servicios de emergencia apagaron rápidamente. Es parte de las represalias tomadas por Irán tras la ofensiva militar estadounidense en su territorio. Irán cerró el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% de crudo a nivel mundial. Amenazó con atentar contra cualquier barco que intente pasar. Pese a la situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó el impacto del alza en los precios del petróleo. Sin embargo, los mercados financieros sufrieron pérdidas significativas por el conflicto en Medio Oriente. En Wall Street, el Dow Jones cayó 0.83%, mientras que el Nasdaq perdió 1.02% y la bolsa mexicana cayó 2.94%. La escalada militar en Medio Oriente dejó varados a 7,000 mexicanos, en su mayoría turistas, en Israel, Irán, Líbano y Jordania. La Secretaría de Relaciones Exteriores afirma que continúa brindando apoyo a los ciudadanos mexicanos que están en Medio Oriente. Informó que 121 personas salieron por vías terrestres desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar. La cifra podría aumentar conforme programen más rutas de salida. Entre los mexicanos varados están 14 sinaloenses, originarios de Mazatlán. Quedaron varados en Amán, Jordania. Realizaban un viaje turístico cuando iniciaron los ataques en Medio Oriente. Prevén salir en unas horas y llegar a México en 2 grupos. Entre el 4 y 5 de marzo, todos están bien de salud. Decirles que los 14 sinaloenses se encuentran con bien, se encuentran a salvo, bien de salud. Sí ha mencionado que por los mismos conflictos que existen en el Medio Oriente, muchas de las tiendas se encuentran cerradas, han batallado para conseguir alimentos, sin embargo, han obtenido, dicen que galletas, se han estado alimentando de galletas, agua, pero se encuentran bien. Hasta el momento, la operación Furia, encabezada por Estados Unidos, ha destruido 17 barcos militares y 100 misiles iraníes. Bueno, y aquí en México detuvieron a Gerardo N., alias El Congo. Es este hombre identificado como pieza clave en la célula que atentó y acabó con la vida del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso. Cayó en Michoacán el operador regional de la célula que atentó contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, asesinado el 1 de noviembre de 2025. Se trata de Gerardo Rodríguez, alias El Congo, a quien señalan como uno de los presuntos líderes de sicarios al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación. Trabajos de inteligencia lo ubican como encargado de coordinar extorsiones a productores de limón y aguacate en la Tierra Caliente. Definitivamente que para ellos es un respiro, es una oxigenada. Más hay que esperar que tenga este efecto en realidad de ir desmembrando esas estructuras y irle quitando poder y fuerza para que ya no tengan esa hegemonía. A El Congo también lo relacionan con el secuestro y agresiones a grupos rivales y homicidios. Su captura estuvo a cargo de fuerzas federales y estatales de seguridad que lo detuvieron en un despliegue operativo. Al Congo lo ubican como operador bajo las órdenes de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias el licenciado, detenido en noviembre de 2025 como probable autor intelectual del ataque al edil. No es la primera vez que detienen al Congo. Fue capturado en 2022 en Nuevo San Juan, Parangaricutiro, presuntamente con un cargamento de droga, pero quedó en libertad. Un alcalde que abiertamente señalaba al gobierno, señalaba a los distintos cárteles, daba nombres con apellido,
daba los datos directos, precisos de las personas que encabezaban dichos cárteles. ¡Arriba Carlos Manzo! ¡Arriba Carlos Manzo! Han pasado 4 meses, suman 21 detenidos por el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, pero siguen sin dejar claro por qué se dio la orden de ejecutarlo. Ricardo Torres, Azteca Noticias. Hay mucho por saber todavía sobre el asesinato de Carlos Manzo, pero es muy interesante en otro aspecto lo que esta detención del Congo por las primeras declaraciones ministeriales que ha hecho este personaje del cártel Jalisco Nueva Generación, jefe ahí de Plaza en Uruapan. ¿Por qué? Porque ha dicho que el cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán se está fragmentando y que ya hay un enfrentamiento abierto entre distintos grupos, pero sobre todo los grupos que son parte del cártel Jalisco, parte integral del cártel Jalisco, y los grupos que, como le hemos dicho en muchas ocasiones, son una suerte de franquicia que se han ido aliando con el cártel Jalisco utilizando el mismo membrete, pero son otro tipo de bandas locales. Ahí en Michoacán el rompimiento se está dando con la banda de los Viagras, que fue un aliado histórico del Mencho, desde que el Mencho era un operador ahí en Michoacán, y ya han comenzado los enfrentamientos. Esos enfrentamientos se van a reproducir una y otra vez. ¿Por qué? Por el propio tipo de estructura de un cártel como el cártel Jalisco, donde hay demasiadas bandas que están unificadas unas con otras. Es uno de los primeros antecedentes de lo que declara el Congo de esa lucha. Por cierto, el fin de semana en Uruapan hubo 10 asesinados por ajustes de cuentas. Y pasó otro día sin iniciativa de reforma electoral. Esta noche, integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma llegaron a Palacio Nacional para continuar con la revisión que se suponen tendrían que haber enviado el lunes. Antes habían dicho que le iban a enviar el martes de la semana pasada. Mientras eso ocurre, los aliados de Morena siguen sin cambiar su posicionamiento, pero lo que están haciendo, demorando la entrega de esta iniciativa, porque por la razón o por la fuerza quieren cambiar el posicionamiento de los aliados de Morena, del Partido Verde y del PT. 0 y van 3. En medio de desacuerdos entre Morena y sus partidos aliados, el PT y el Verde, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue sin enviar su iniciativa de reforma electoral al Congreso. Entonces envía el lunes la propuesta. El miércoles de la semana pasada dijo que ayer llegaría a San Lázaro, pero no fue así. En la mañanera justificó el retraso diciendo que le daría una última revisada. Hoy se envía, hoy en la tarde se envía. Tampoco ocurrió. Lo que sí pasó fue una reunión en Palacio Nacional entre la presidenta y los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados y Ricardo Monreal en el Senado, Ignacio Mier. Al salir de la reunión, a la que no asistieron el PT y el Verde, aliados de Morena, Monreal confirmó que no se enviaría. Se sigue revisando algunos aspectos de la iniciativa, que la presidenta es muy cuidadosa y quiere revisar la personalidad. Entonces seguramente en las próximas horas se presentará. Y esta mañana, la presidenta Sheinbaum dijo que aún había que ajustar artículos para evitar contradicciones y que el programa de resultados electorales preliminares no era tan relevante. Ese conteo en tiempo real da certeza y transparencia tras el cierre de casillas. Si no hoy en la noche, mañana temprano. Lo que se conoce hasta ahora de la reforma electoral no resiste una revisión con mínimos estándares democráticos. Elimina el PREP, borra a los legisladores plurinominales, amenazando la representatividad porque las minorías políticas no tendrían presencia legislativa, además de debilitar al INE e impone mordaza a las redes sociales. Azteca Noticias. Bueno, esta iniciativa es muy parecida a la que hace algunos años, ya varios años, presentó el señor Nicolás Maduro, con el que aniquiló a las oposiciones en el Congreso venezolano. Algo pasa, decían ahora en la mesa de República MX, que esta iniciativa se anunció en septiembre y ya estamos bastante entrados en el mes de marzo y todavía se sigue postergando. ¿Por qué? Porque no tienen los votos.
y si la iniciativa se presenta así como está, no va a tener los votos. La otra pregunta que también está sembrada desde hace varios días es de dónde es la paternidad, o en este caso la maternidad de la iniciativa. Si la iniciativa viene desde Palenque y es el último capítulo de aquel plan C que presentó López Obrador, o es realmente una iniciativa de la presidenta Sheinbaum. A ver si mañana sí presentan la iniciativa. Habrá que ver, Jorge, pero ¿sabes qué? Es indescriptible cómo un partido que está en el poder quiere mandar una reforma para aniquilar a la oposición. Generalmente las reformas electorales las piden los partidos de oposición para poder ganar algún espacio. Si esta reforma pasa, no habrá espacio para ningún opositor en México y pasarán años, décadas para que podamos volver a votar por quien nosotros queramos. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, descanse, sueñe bonito. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.